Es muy espectacular. Estamos Donde hay en postales que es Machu Picchu. Les voy a mostrar de qué punto es. Vamos a llegar justo a ese punto, ¿ya? Entonces valemos la pena de subir hacia parte arriba. ¿Ok? Vamos. Chegamos em Machu Picchu. Tô morrendo de cansada, porque é uma subida bravíssima. Esse guia acha que a gente corre aqui em cima. Vamos de una vez parte arriba. Vamos a aprovechar las fotos también, ¿ya? Es mucho mejor parte arriba. Síganme, por favor. ¿Yo? Sí. Ustedes han venido a visitar, a apreciar nuestro Perú, ¿no? Aprovechar lo máximo. Então, chocolate para vocês também, Leila. Vamos comer chocolate, gente. Basta ter alguém Quiero disfrutar a mi día, que hace muy poquito de Barcelona. ¿Usted, Francia? Barcelona, muy bien, ahí no hay ningún peruano. Pensé que era un amante del duque peruano, tenía él, también él. Bueno, es el territorio del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo quiere decir los 4 regiones del Inca. Cusco era la capital, fíjense, Cusco era la capital. Desde ese punto, el gobierno administraba todo el pueblo que es Inca, y eran conquistadores, y eran expansionistas. El lago Titicaca, que es Bolivia y Perú, se llamaba Tiahuanaco, es pre-inca, es más antes que los incas. Entonces, señores, hay una cultura tiahuanaco que habló su propia lengua, ¿cuál era? El aymara. Tenía su propia ideología, sus propios costumbres, ¿no? Entonces, señores, desde ese punto para hacia el norte se han expandido, conquistando muchos grupos sociales, muchas manifestaciones culturales, muchas culturas. Llegaron hasta ¿dónde? Hasta su país del Señor, Quito, Ecuador, ¿no? Para el sur era lo que es Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Actualmente es un país muy diferente, Perú y Bolivia, y lo comparten lo que es el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia está en la frontera, ¿no? Entonces, señores, muchos en ese periodo de siglo XIV, XV, con el gobierno de Pachacute se han construido muchos pueblos incas. Dentro de eso está lo que es Cusco y Machu Picchu. Tal vez han visitado Pisa. Esse lugar é impressionante. Impressionante. Né? Aquí abajo ahora vamos a ver la Amanhã acho que nós vamos subir até lá em cima deste cume. Se der tempo dos dois. Esta é a Montanha Alegre. Aquele de mochila que tá indo lá embaixo é o nosso guia. Espera aí que esse povo, mano, eles
Esta é a porta principal de Machu Picchu. Religiosa. É. Vamos a encontrar lo que son los templos. ¿Ya? Veamos. En esa puerta grande era la principal entrada cuando venían por camino inca desde Cusco aquí en la época inca. Veamos, son dos orificios, ¿no es cierto? En ese orificio, en el otro. Dentro dentro de esos orificios hay unos orificios, dentro hay una forma cilíndrica, piedra tallada. ¿Ya? Y arriba vemos en la dintel más arriba una protuberancia circular. Como pasar que hizo que las técnicas de las puertas eran de esa manera. Ponían pedazos de madera. Pode passar. Né? Quero fazer isso. É um bastão para a pessoa certa. Aquí fotos de aquí. El punto más alto. Luego vamos a bajar, ¿ya? Luego vamos a ir parte arriba ya. Aproveche. O pessoal todo meditando. Allí más atrás. Falta alguien, ¿no? Cada punto tiene su proviene justamente por isso, porque el despacho en todo el tramo de 195 kilómetros andamos sobre 4 despacho. Daí la importancia es una leyenda, ¿no? Donde fundía la base era la fundación del imperio. Pero la técnica para romper esas tremendas rocas, tremendos bloques de piedra, eran de otra manera, ¿no? El doctor Chávez Bayón nos muestra una piedra similar a esta. Ya, vamos a ver. La técnica de rotura, ¿verdad? Y esas O que era isso aqui, Héctor? Sí, vamos a decir justamente de eso. Bueno, señores, acá en este lugar, Jairam Benga y otros arqueólogos dicen acerca de esto, es el templo del sol, o el sector astronómico también. ¿Por qué? Hablando del sector astronómico en este lugar, señores, es una semicircular, una construcción semicircular. Dentro del centro semicircular se encuentra una roca natural tallada como un altar. ¿Ya? Veamos al medio, una ventana saliente hacia la dirección de la montaña y otra ventana hacia la dirección de la salida del sol o de la puerta del sol. Conocían lo que son los equinoccios, los solsticios. ¿Ya? Un 21 de junio en solsticio de invierno sale de esa dirección el sol y llega justo a la roca natural como esta. ¿Ya? Como esta, señores. Y un 22 de junio, un 22 de diciembre, sale desde ese punto y le entra por otra ventana y llega a la roca natural. Entonces ellos conocían lo que es el movimiento de la Tierra o movimiento del Sol. No creo que el movimiento de la Tierra, tal vez, no sabemos, probabilidad podría ser, ¿no es cierto? Entonces, señores,
En solsticios de invierno, perdón, se pensé, en solsticios de invierno y solsticios de verano, en junio y diciembre, el sacerdote andino ponía su ofrenda en la cima de la roca natural, representando a su principal dios, ¿quién era? El sol. Y las montañas, el río, pero en este caso era al sol. ¿Ya? Así, señores. Entonces le denominamos la puerta del el templo del sol y el sector astronómico. Está relacionado con el Intihuatana o el reloj solar de parte arriba. ¿Ya? Así es. Y luego vamos a visitar, después de esto, al templo del agua. De verdad, de verdad. Vamos. Saquen foto y luego bajamos. Veamos como el templo del agua. ¿Ya? ¿Por qué el templo del agua? El agua era un elemento vital muy importante en la época inca. El agua era respetado. ¿Ya? Le denominamos como los fuentes ceremoniales. Parte de abajo unos fuentes, pozos litúrgicos. Veamos, señores. Esta construcción que vemos de 3 niveles, de 3 paredes, perdón. En este sector el sacerdote andino preparaba sus ofrendas. En este sector, luego ponía detrás de usted que hay una roca natural, como especie de altar. Sobre eso ponía el sacerdote los elementos litúrgicos, los elementos de ofrenda. ¿Cuáles eran los elementos de ofrenda, señores? Era la hoja de coca, el objeto de la llama, la chicha. ¿Conocen la chicha? No. Es la maíz, es el fermentado de maíz, ¿ya? Es color amarillo. Y otro, los recipientes de cerámica. El mejor producto, la papa, puede ser el maíz. Entonces ponían, ¿para quién? Ofrendados al agua. Gracias al agua que hay vida en la sociedad, en todo el mundo. Entonces ellos creían que el agua era muy importante en la época, ¿no? Entonces, veamos, son canaletas muy pequeñas. Las canaletas muy pequeñas eran utilitarias ¿para qué? Para beber o para consumo doméstico en este sector, ¿no? Hay unas canaletas muy grandes, eran los techos, no es original. Luego vamos a hablar del techo, de la técnica de los techos. Templo de la luna y templo Del sol. de la tierra. Claro. Templo de la luna también hay detrás de la montaña, del Huayna Picchu. ¿Era para qué? Para los techos. Desde ese punto venía el pedazo de madera o la madera hasta aquí y amarraba con las cuerdas de cueros de llama. Y otra forma acá, en forma cruzada. Sobre eso ya utilizaban lo que sean las pajas. Paja quiere decir los andangras, o crece a partir desde 4.200 hasta 4.800. Entonces desde ese punto se fue traído para construir todo lo que son los techos de las casas, ¿no? Pero también encontró algunas intactas, o para hacer limpieza, todo el trabajo. Él dice que ha podido hacer incendiar todo, entonces se ha quemado los techos. Otra versión les dice que posiblemente eran cubiertos de toda esa vegetación, y para hacer un trabajo de investigación tenía que hacer limpieza de todo el parque. Así es. ¿Ya? Entonces, señores, ahora nos vamos a lo que es el punto de la plaza sagrada. ¿Ya? Vamos de una vez. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pregunten. Estoy más preocupado del otro señor. No podemos esperar, porque la mayoría nos manda. Deixa eu passar aqui, peraí. Aqui é a Praça Sagrada. Aprovechen las fotos. Con el guía, con el guía. Va a venir muchas personas y nos va a dejar. Yo al medio. Yo siempre al medio. ¿Ya? El mundo de arriba. Acá miren. Son lo que llamamos la cruz andina. ¿Ya? Esta es a la mitad. Cuando el sol viene en la mañana, completa una cruz entera. ¿Ya? La secana. ¿Ya? Entonces, señores, veamos. Esto lo denominamos la cruz andina. Representa acá
al mundo de arriba. ¿Ya? En animal representa al cóndor, primer nivel. ¿Ya? Ahora el segundo nivel representa el mundo donde vivimos acá. En animal, al puma. Al puma. El tercer nivel representa, señores, el mundo de abajo. En animal, la serpiente. ¿Ya? Entonces, señores, el número 3 era un número cabalístico. El número 2 también, la dualidad. Arriba, abajo, derecha, izquierda, negro, blanco. Ahí. 6.272 metros. And in May, so this is Sí, vamos a verlo, ¿ya? stones and limits of the mountains. And in this case, for Let's continue, please. Vengan al grupo esto. Está dirigido hacia el sur. Como siempre, la Cruz del Sur, la pequeñita, la que está hacia el sur. Esto es al norte, este y oeste. Y la ubicación, ¿no? La ubicación. Entonces, aquí lo que vemos era un observatorio astronómico relacionado de aquí a donde con el Intihuatana, el reloj solar, parte arriba. Era un observatorio, astrónomos observaban lo que son las constelaciones, porque su punto económico principal, ¿cuál era? La agricultura. Entonces era necesario. Más alto que estamos viendo allá. Muy bien. Entonces ahora estamos en la zona de que es el sector observatorio astronómico. Vamos a ver lo que es el reloj solar, el Intihuatana, ¿ya? Vamos a ver. Se ocupen y luego vamos a entrar a esto, ¿ya? Claro, dos lunares. ¿Sabes por qué? El primer día lunar, ¿cierto? La luna nueva era el primer día del mes. El finito, el término de la luna llena era el finito de un mes. 28 días, exacto era. ¿No? Exacto. Entonces con eso medía el calendario, pero actualmente ¿cómo lo medimos? El calendario occidental, 30 días, 31 días, pero siempre está en ese... Usar esto como una maqueta, como un plano para construir Machu Picchu, porque señores, esta es representa el Huayna Picchu. Desde ese punto que ves desde allá, y es el Putucusi, y esto que es el río Vilcanota. ¿No? Pero es exacto, casualidad, probabilidad, no podemos decir que es exacto, era. ¿Y la otra montaña? Claro, el Putucusi, al frente. Y está. Y esto es lo que es parte de lo que estamos en Machu Picchu. Ahora, si usted viene, señora, aquí, punto desde este punto, vea también al fondo que vemos dentro de las nubes, ¿ya? Y similar a eso. Pero qué casualidad, qué probabilidad. Así es. Principales. Pero mejor ahí les toca. Se divide dos sectores. Un lugar de reunión, Eso. ¿Ya? Veamos. El principal punto económico en la época inca, ¿cuál era? Era la agricultura. Esta era una necesidad de ¿qué? De ver las constelaciones. El astrónomo tenía. Este é o templo sagrado. E essa é a pedra sagrada. Pero veamos esto, señores. Esta es una construcción muy grande. Le denominan como el Yachihuasi. ¿Saben qué son las Yachihuasis? Casas del saber. O las universidades incas. Desde este lugar iban hasta otros lugares aquí. Que enseñaban a los futuros arquitectos, futuros ingenieros hidráulicos, futuros astrónomos. ¿Ya? Entonces, desde este lugar fueron a trabajar o desempeñar su profesión, otros pueblos, ¿no? Entonces, los nichos que vemos en la segunda pregunta eran para poner los tipos de trabajo.
Ahora, la escritura inca no había. La expresión, ¿cuál era? La expresión era en las cerámicas, en los tejidos, somorfas, antropomorfas, personas en las cerámicas, ¿no? ¿Entiendes? Y otros, ¿no? La escritura, ahora, la contabilidad del inca, ¿cuál era? En los kipos son cuerdas de lana, nudo. Y cada nudo tenía su contar, por ejemplo, 1, 2, 3, y así, ¿no? Esa era la contabilidad. Pues no había la escritura decimos que la expresión y las cerámicas. Así es. Ahora, la comunicación de un pueblo, de un lugar a otro, era mediante los chasquis. Los chasquis eran las personas que se llevaban un mensaje, caminando, trotando, por ejemplo, de Cusco para Machu Picchu, pero un chasqui no venía desde Cusco hasta acá, ¿no? Había una comunicación, habían tambos quiere decir lugares de descanso. Entonces el chasqui venía de un lugar a un lugar de descanso y tal vez otro les desplazaba al siguiente tambo y así llegaban acá. Y otros pueblos llegaban de esa manera. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Hoy se estima que la población de Machu Picchu no pudo haber superado los 700 personas. Algunos dicen hasta 1000. ¿Cómo vemos esto? Ok, señores, normalmente lo denominamos aquí, son museos, ¿ya? Una zona industrial, ¿ya? Zona industrial. Veamos como espejos de agua, acá, tienen como especie de observatorio astronómico. ¿Por qué? Ya les dije, la luna nueva, en el primer día del último, era la luna llena, era un mes, ¿no es cierto? Entonces probablemente es un sector industrial para aquí, para hacer unos trabajos de cerámica, trabajos de orfebrería, como las brazaletes de oro. ¿Ya? Entonces, ahora como los espejos de agua utilizaban como especie de mirador, de observación de quién, de los lunares, de la luna nueva o luna llena, ¿cierto? Ahora los que vemos acá, los nichos trapezoidales, eran para poner los objetos de los militares que hacían trabajos ahí en ese sector. Ahora, lo que denominamos, este sector es la zona industrial, como lo denominamos los Yache y Huasis, el sector casas del saber. ¿Ya? Ahora un poquito más acá para que los señores que estén con otro colega. Entonces, veamos acá, son espejos de morteros de agua, morteros de piedra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Empieza a agarrar una piedra y ahora se demole. And this is done with a sophistication balls, Era para poner las ofrendas tal vez. La parte de arriba está común, representa esa roca natural común como una especie de una montaña, ¿cierto? Eran para poder hacer ofrendas dedicadas hacia las montañas. Pero es probabilidad, o si de ser o no también, ¿cierto? Según los estudios nos dicen, simplemente era para astronómico, lo que es zona urbana más. Entonces, eran unos lugares importantes. Hemos visitado lugares importantes. Para visitar todo lo que es Machu Picchu necesita un día entero, 2 días. Pero hemos visitado puntos importantes.
Pero si se visita 2 o 3 días, se hace el camino hacia el templo, que diga la Puerta del Sol, a Huayna Picchu, al Puente Inca que está detrás. ¿Ya? Entonces, Nós vamos subir isso aqui tudo até chegar lá em cima. Pues lo veis ahí nomás. Yo creo que si hago esto en Montevideo me muero. Bueno, pero el Machu Picchu es otra cosa. Machu Picchu te da la energía de hacerlo, ¿no? Después hay que bajarlo, mira cómo come. No, pero dijo que para bajarlo es por allá. Por el camino del Inca. Vamos, seguro. ay, la llama, me muero. Já subimos isso. Estamos na metade. Essas paredes que eu acho bonitas, João. Né? Vamos? Pero me da, yo no me marca todo. Adelante, adelante. Machu Picchu looks like very big. Yeah, big. And probably it is the most important and the most high quality of the construction of Inca's time. Now, we're talking about the architecture of the Incas. Probably it is the best example of this decided all the Aqui que nós iremos amanhã. and because we have another way, another place, more big than Machu Picchu, maybe it was most important to have it. Yeah, Machu Picchu is more important because inside of Machu Picchu, talking about the imperial style. Imperial style is the best. I mean, arriving there, the two families here, we decided to train some terrazas and finally decided to build their hut now where is the tourist spot. In that place was located the two families, Alvarez and Chaves. 1911, Pour faire la recherche. Américain. É impressionante a quantidade de idiomas que você ouve aqui. Gente do mundo inteiro. Facciamo così, ci prendiamo i biglietti, sentiamo a che ora il bus. Magari avanti, la spiegazione.
Mamma mia. Dovessi fare però il viaggio.
uma foto legal dali de cima. Ela não tem controle não, né? Controle remoto. A máquina. Cadê? Tá aí? Pra puxar o zoom. Que aí não mexe nela, né? Ela fica paradinha. Desligou. Não, agora tá gravando. Justo. What's going on?